más que una exposición. Y bueno, nos interesa también mucho conocer la perspectiva que ustedes tienen sobre el tema de la sostenibilidad de la vida, ¿sí? Así que bueno, nuevamente gracias y adelante con este espacio. Bueno, bienvenidas a todas, muchas gracias por el interés, gracias a la ARACA por la invitación. Y bueno, yo lo de expertas y reconocidas no lo sé, pero gracias. Y además creo que de verdad que la idea, o por lo menos uno de mis sueños, es que no haya necesidad de que seamos solo expertas quienes hablemos de los cuidados, sino más bien sea precisamente el enfoque básico para discutir temas de sociedad y temas económicos. Entonces eso es parte de por qué me interesan este tipo de espacios. Lo agradezco mucho. Gracias, Julia. Y de hecho, qué bueno que sacas a colación eso, porque una de las cosas que también nos interesa dentro... ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí me oyen? Perdón. Una de las cosas que nos interesa dentro de Alaraca es poder hablar de estos temas desde la vida cotidiana de las mujeres, porque es en las prácticas cotidianas y en la vida diaria también donde vemos reflejadas todas las estructuras de poder, ¿verdad? Entonces también, por eso, gracias por recordarnos esto, que no es una cuestión solo de expertas, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, a mí me gustaría plantear dos preguntas generales y así ustedes, Ileana y Julia, pueden comenzar la conversación, ¿no? Hemos oído en muchas partes que las mujeres en el trabajo de cuidados que están realizando, específicamente remunerado y no remunerado, se han vuelto esenciales en esta crisis. ¿Por qué decimos y por qué se oye tanto ahora que el trabajo de cuidados es esencial, no solo dentro de la crisis, sino para enfrentar la crisis? Y anudado a esto, ¿cuáles son los impactos entonces que ustedes están percibiendo que está teniendo ya esta crisis en la vida de las mujeres? Le doy la palabra a Julia. Bueno, gracias. Primero quisiera hacer brevemente una distinción entre el trabajo de cuidados remunerado y el no remunerado, por si alguien todavía tiene dificultades para identificarlo, pero bueno, los remunerados son, por ejemplo, en el caso concreto de este tema del COVID, todas las personas que están o el personal médico que está al frente de la atención directa de las personas pacientes, pero al mismo tiempo, por ejemplo, todo el resto de trabajadoras y trabajadores que continúan a cargo del cuidado de niños y niñas, de personas adultas mayores, de personas con enfermedades crónicas. Entonces, que nos pueden quedar desatendidas por la situación y que por esta actividad reciben una remuneración. Y el trabajo del cuidado no remunerado, nos referimos principalmente a todas esas acciones cotidianas o comunitarias que las personas hacemos, sobre todo al interior de las familias, para garantizar el bienestar de las personas con las que convivimos. Y usualmente eso es asumido por las mujeres. Entonces eso es parte de una asignación histórica, también es algo que las mujeres terminamos asumiendo como una responsabilidad y es algo también que, bueno, se termina haciendo porque tampoco podemos dejar de hacerlo. Entonces, también cuando decimos que el trabajo del cuidado es el que sostiene la vida, es porque si no se hace simplemente no podemos continuar viviendo. Es una cosa que hay que mantener a lo largo del ciclo de la vida de todas las personas. Luego, y también se cruzan las mujeres que hacen, sobre todo mujeres, pero en general las personas que hacen trabajo del cuidado remunerado, también en sus hogares, en sus familias, hacen trabajo no remunerado. Entonces, y en el caso de El Salvador también, que tenemos familias, un porcentaje sumamente alto de familias con únicamente jefaturas de mujeres, se van estableciendo redes de cuidados, redes de apoyo, ya sea por ser familiares, por parentesco y demás, o también porque unas mujeres contratan a otras para hacer. Entonces, al final, los cuidados alrededor del mundo están bajo el cargo de las mujeres sobre todo.
y también en el caso concreto de El Salvador, los temas de la violencia, la migración, el abandono parental, la violencia de género, etcétera, también hace que haya diversos tipos de arreglos familiares, pero en esos diversos tipos de arreglos familiares siguen siendo las mujeres las que asumen la mayor carga. Y otro punto que me gustaría precisar es que en la medida en que no existe infraestructura social del cuidado, y con infraestructura social del cuidado me refiero a los sistemas de salud, de educación, a los sistemas de cuidado que debería haber para personas adultas mayores, niñez, personas con discapacidad, etcétera, proyectos de saneamiento, de agua potable, etcétera. Mientras eso no funcione bien, eso recarga del trabajo del cuidado a las familias. Entonces, en la coyuntura de la crisis, ¿y por qué son esenciales? Bueno, ya dijimos que en todos los momentos es esencial porque garantiza la vida, garantiza que podamos continuar, que estemos en las mejores condiciones que valga la redundancia, nuestras condiciones nos permiten. Entonces, pero concretamente en la crisis actual, y aquí me voy a centrar en el trabajo no remunerado, hay una lucha diaria que están realizando directamente las familias y ahí sobre todo las mujeres para garantizar el bienestar, para garantizar que no vamos a morir ni de COVID ni de hambre. Entonces, todo eso pasa por buscar mantener limpio y tomar todas las medidas de limpieza, incluso si no hay agua potable en la casa. Pasa por salir a comprar comida, pasa por continuar buscando ingresos, etc. Entonces, pero algo que me gustaría precisar, o sea, más allá de lo esencial de los cuidados que todo el mundo necesitamos y que sí, que todas las personas tenemos impactos, todas las familias estamos teniendo impactos, sobre todo, por ejemplo, con las medidas de contención, pero me gustaría mencionar que en esa discusión también tiene que haber una evaluación de las relaciones de poder entre las personas, no solo entre mujeres y hombres, sino las relaciones de poder entre las mujeres, porque no es lo mismo cuidar pudiendo hacer teletrabajo, teniendo vehículo, teniendo una tarjeta de crédito que me permite comprar y pagar y además salario para poder pagar esa tarjeta de crédito. O sea, no es lo mismo cuidar en esas condiciones que no tener ingresos fijos, que vivir en una zona alejada de los supermercados o de los mercados, donde sin tener acceso a transporte público en condiciones normales, mucho menos en esta. Entonces, creo que los impactos, de alguna manera, los estamos viviendo todas y todos, pero las identidades que nos cruzan y sobre todo las condiciones de clase tienen un impacto muy fuerte. Entonces, la peor parte de la pandemia y los costos mayores se los están llevando las mujeres que están en situación de precariedad y que son usualmente las que ya asumían la mayor carga de los cuidados y que no tenían capacidad de subcontratar a otras personas para eso. Entonces, de momento me quedaría por ahí para darle chance a Ileana. No sé si me pasé el tiempo. No, está bien. Muchísimas gracias, Julia. Está bien, no hay problema. Bueno, con esta muy adecuada y muy completa introducción que nos ha hecho Julia sobre qué podemos entender en esta ocasión por trabajo de cuidados, por aquellas actividades que son remuneradas o no remuneradas, pues también nos da como el puente para poder hablar, ¿verdad?, de qué entendemos por economía del cuidado, ¿sí? Que es sobre todo el tema que hemos venido trabajando con Julia desde la Fundación Ebert y que nos ha llevado dentro de nuestros estudios a concluir que sin necesidad de una crisis sanitaria, sin necesidad de la emergencia por COVID-19, esta economía que se dinamiza sobre todo en los hogares, dentro de los hogares a la base de trabajo de cuidados no remunerados, es una economía en crisis, ¿sí?
¿Por qué hago esta acotación? Porque si esta ya era una economía en crisis antes de la emergencia, actualmente podemos decir que la crisis sanitaria, que es el origen de una crisis económica, una recesión económica, solamente va a venir a profundizar la crisis de la economía del cuidado que ya teníamos. Y esto es bien importante tenerlo presente porque esto, de lo que vamos a hablar, no inicia ahora, solamente está profundizando las condiciones de precariedad en las que las mujeres en El Salvador están ejerciendo trabajo de cuidado, ¿sí? Con respecto a la primera pregunta, ahí no me voy a extender mucho, simplemente retomar esta idea de que los trabajos de cuidados, el trabajo doméstico no remunerado, no es esencial a partir de la emergencia por COVID-19. Es esencial y ha sido esencial, es el trabajo más esencial para sostener la vida desde el inicio de la historia, ¿sí? Y que también es pertinente siempre hacernos esta pregunta como para entender la dimensión o la importancia del trabajo de cuidado. ¿Qué sucede si un día las mujeres decidimos dejar de hacer el trabajo de cuidado? ¿Sí? O las personas, los hogares, que es donde se ha privatizado el cuidado, sobre todo en las economías latinoamericanas, ¿sí? Deciden cesar esto. Y bueno, si nos hacemos esa pregunta en cualquier momento de la historia, tenemos una respuesta bastante contundente, ¿sí? Pero si nos la hacemos en la actualidad, en el contexto de la emergencia por COVID-19, prácticamente se paraliza todo, porque la dinámica tanto de trabajo de cuidados como de los trabajos conocidos comúnmente como remunerados o del ámbito productivo también se están desarrollando dentro de las casas, ¿sí? También son parte actual de la dinámica del hogar. Entonces ahora tenemos toda una serie de eventos adentro del hogar que han hecho, como bien dice la CEPAL, ¿verdad? Resaltar la importancia de las labores de cuidados y dentro de esto de las labores de las mujeres, ¿verdad? Como componentes esenciales del desarrollo económico y social, que hasta el momento pues se han considerado como externalidades, ¿sí? Se han considerado como elementos que están ahí dados y que no están siendo ni reconocidos, mucho menos remunerados y mucho menos incluidos dentro de programas de políticas públicas, ¿sí? Entonces, eso en primer lugar. Y segundo, para ya no extenderme tanto y abrir el espacio para la conversación, decir que en esta crisis de la economía del cuidado que ya traíamos evidenciada y que muy bien la ha respaldado Julia cuando dice que cuidar en El Salvador es en su mayoría cuidar en condiciones adversas, ¿sí? Y solo imaginen el dato, por ejemplo, de cuántos hogares no tienen el acceso adecuado a agua potable, ¿sí? Y esto ya era una crisis, la crisis hídrica del país que complejiza los cuidados de manera general. Pero imaginen aquel hogar, ¿verdad? O aquellos hogares con esta misma complejidad, pero en el marco de COVID-19 que exige altos estándares de sanitización y de higiene para poderle hacer frente a los contagios, ¿sí? Entonces, vemos cómo un elemento que ya era un elemento de crisis se recrudece en este contexto. Y hay que tener en cuenta que esto no acaba con la pandemia, ¿verdad? Que este recrudecimiento, esta profundización de los indicadores, si lo vemos desde el lado de la pobreza, podemos pensar que si la pobreza va a aumentar porque viene una crisis, entonces la crisis de los cuidados, que se está profundizando ahorita, podemos esperar que siga precarizando las condiciones en las que cuidamos, ¿sí? Y aquí podemos decir que existen dos elementos. El multidimensional, que tiene que ver con todas las carencias que se están consolidando con el COVID-19 y los incrementos de la pobreza, y también el que es muy importante de la crisis del cuidado es el incremento que ha representado en el tiempo de trabajo de cuidados que las mujeres, sobre todo, porque aquí es de decir que en El Salvador, y esto es una conclusión de un estudio de Fundaungo, las mujeres son proveedoras netas de cuidado, ¿sí? Y los hombres son consumidores netos de cuidado. Esto, ¿en dónde tiene su base? Tiene la base en el uso del tiempo, porque las mujeres en cualquier edad y en cualquier condición parental, pues más que duplican el tiempo de trabajo de cuidado que el que ejercen los hombres, ¿sí? Entonces, en eso se basa esa premisa, no es una cuestión antojadiza o visual, ¿sí? Es en el análisis del uso del tiempo que decimos, por lo que decimos este tipo de conclusión. Entonces, el incremento en el tiempo de trabajo necesario para reproducir y sostener la vida ha sido generalizado dentro de los hogares, ¿sí? Y esto solamente se replica en el incremento de trabajo de las mujeres, y esto es parte de la crisis de la que tenemos que hablar, porque actualmente no solamente se realizan dentro de las casas trabajo de cuidado,
trabajo doméstico, también hay trabajo del que conocemos como trabajo remunerado y que ahora se ha dado en llamar en las plataformas más modernas como teletrabajo. Y también se está haciendo, y este es un componente muy importante, el trabajo educativo. Se han trasladado las labores y las responsabilidades escolares a las casas. Y es bien preocupante que una de las proyecciones que han hecho la mayoría de gobiernos latinoamericanos es que las escuelas y la educación es el sector que será el último en ser reintegrado a las nuevas normalidades, como se ha venido a llamar. Esto únicamente complejiza también la inserción laboral nuevamente de las mujeres después de las medidas de cuarentena, porque no podemos decir que con eso ha acabado la pandemia, simplemente se van a restringir las medidas de cuarentena, ¿sí? Entonces, esos serían como los elementos que a mí me gustaría poner antes de que iniciemos la discusión. Ok, muchas gracias, Ileana, muchas gracias, Julia. Yo creo que una de las cosas más importantes que ustedes han dicho es que básicamente, o sea, no solo la vida si es posible gracias a los trabajos de cuidados antes y después de la crisis, sino que en esta crisis además la economía está siendo, pues, la dinámica económica que todavía persiste está sujeta, ¿no?, en estos trabajos de cuidados que se están haciendo dentro de los hogares. Entonces, ahorita me gustaría abrir el espacio para que las asistentes y las asistentes puedan hacer sus preguntas, puedan hacer un comentario, qué experiencias están teniendo ustedes dentro de sus hogares también, si las quieren compartir, de cómo están sobrellevando estas tareas de cuidado con las tareas laborales, etcétera. Este es el espacio para que ustedes puedan plantear sus inquietudes u opiniones. Así que cualquiera es bienvenida. Y dejamos abierto el micrófono para que puedan hacerlo, ¿no? Aquí, Elizabeth Rivera, porfa. Hola, buenos días. Bueno, a mí me llamó un montón la atención el coloquio, no sabía que los estaban haciendo, supongo que me cayó como publicidad. Yo las conozco a ustedes por la universidad, creo que con Laura fuimos compañeras, con Julia no estoy segura de dónde, pero sí sé que la conozco. Así que pues muy contenta de verlas y de ver que están trabajando en esta área, y aunque a Ileana no la conozco, también de la universidad, así que qué bueno estar con gente de la UPA. Bueno, yo quizás quisiera traer a colación a nivel personal, por ejemplo, cuando mencionaban el tema de las redes, creo que es una de las cosas que a mí más me ha afectado, que no tengo una red de apoyo, hablando de familias, amistades y demás, ¿verdad? Que yo oigo que la gente está, que mi tía, que mi hermana, pero yo vivo súper lejos de toda mi familia. Entonces, o sea, vivimos, no sé, como a media hora, 40 minutos, que no es tan lejos, pero que ya estamos en municipios diferentes, entonces con todo este relajo, pues no hay una red de apoyo. La señora que trabaja conmigo, pues ella, fue decisión de ella, yo le dije que si ella se quería ir, que se fuera, pero ella, y pues ella está haciendo un gran sacrificio estando lejos de su familia para estar apoyando, ¿verdad? Con el tema que ustedes decían. Sin embargo, hablábamos con ella, y era lo que quería mencionar, de que hablábamos con ella de que ella misma no estaría viviendo esta situación igual si ella estuviera en su casa que estando aquí en la mía, ¿verdad? Por la zona en la que vive, por las condiciones en las que vive, porque aquí, pues ahorita no está recibiendo un pago nada más porque no se ha ido. Cuando se vaya se le va a pagar, ¿verdad? Pero aquí tiene su comida, su todo, pues, o sea, no está gastando en nada, ¿no? O sea, hay una gran, digamos, comodidad, y estamos bien preocupadas porque ella vive con su hermana y su hermana no puede salir, está sola con las dos niñas, no está trabajando porque se dedica a cortar el pelo y no puede trabajar. Entonces, estamos preocupadas porque no hallamos cómo hacer para hacerle llegar alimento y demás cosas, ¿verdad? Y hablábamos justamente de eso, de que ella misma no estaría viviendo la situación igual estando allá que estando aquí. Otra cosa que quería decir es, cuando ustedes hablaban, estaban como mencionando, digamos, todas las experiencias relacionadas al tema de los cuidados y si son remunerados o no. Y estaba pensando que a todo eso ahorita, o sea, se le suma el miedo, el encierro, la preocupación de qué va a pasar, ¿verdad? Y todo eso pone estrés a la vida cotidiana, que también las familias que vivimos en pareja vivimos, ¿verdad?
digamos, personalmente tengo una relación bastante cordial con mi pareja, pero sí otras amistades me han estado contando ya bastante preocupadas de situaciones ya fuertes, ¿verdad? Que quizás no han llegado a los golpes o a los gritos, pero que ya están rayando en no me habla desde hace 3 días, o sea, situaciones de que ya se están volviendo intensas, aparte de lo que ustedes mencionaban de estar haciendo las tareas en la casa. Y quería concluir diciendo que mientras las escuchaba hablar, me acordé que cuando, no sé, hace como 3 semanas, cuando yo ya me sentía aturdida, dije, no, tengo que hacer un horario para poder organizar mi tiempo, porque yo estoy haciendo consultoría desde mi casa. Tengo un niño chiquito de 2 años y medio y una niña entrando a la preadolescencia, entonces la dinámica es bien intensa con los hijos. Y cuando empecé a hacer mi horario desde las 6 de la mañana que se levanta el pequeño hasta las 11 de la noche que duerma la pequeña, me di cuenta que no tengo ni un solo minuto para mí, ni un solo minuto, ni tan siquiera para ir al baño. Entonces la única salida que tuve fue, ok, voy a poner la alarma cada hora para que me voy a tomar 15 minutos para hacer lo que yo necesite hacer, así, para ir al baño, para tomar agua, para comer, para irme a bañar, para jugar con los niños. Entonces mis horas no van a ser de 8 a 9, sino de 8 a 8:45. Entonces no sé, yo sé que dije un montón de cosas, pero las estaba escuchando y se me vinieron todas esas cosas a la mente. Realmente es un periodo bastante intenso y es súper importante que estén dando este espacio para conversar entre mujeres. Muchas gracias, Elizabeth. Y yo quisiera retomar algo que tú decís. Hay otra pregunta ahí pendiente, pero se las quiero plantear a Ileana y a Julia para que después la comentemos. Y esto que dice Elizabeth, perdón, de la señora que está trabajando en su casa, si se hubiera quedado en su hogar, estaría viviendo la situación distinta, ¿no? Y no, quizás podemos después ahondar por qué sería también distinta en términos de trabajo de cuidado. Y definitivamente lo de esta cuestión del tiempo, de no tenerlo para una, ni siquiera un minuto, es creo bastante cotidiano en muchas de las que estamos criando en cuarentena. Ivette Orellana pregunta si hay alguna propuesta de ley que incorpora la economía de cuidados de manera más formal. No sé cualquiera de las dos si quiere hablar al respecto. Comienzo. A mí me gustaría referirme sobre todo al primer comentario y me parece que toca elementos bien importantes. Lo primero que me gustaría decir es que en general las sociedades y la economía en concreto usualmente no ha tomado en cuenta las experiencias de vida de las mujeres, las experiencias de trabajo de las mujeres no han estado, y la ciencia económica tiene una deuda sumamente fuerte en la formación académica de todos y todas las economistas. O sea, quienes nos hemos metido a discutir estos temas es porque terminamos la universidad y dijimos, aquí algo falta. Entonces, y eso creo que se traslada también a la esfera política. Realmente las políticas públicas, y ahí me meto un poquito en lo que estaba en la otra pregunta, las políticas públicas generalmente no han tomado en cuenta las experiencias de las mujeres y por eso se toman las decisiones desde ahí. Se toman las decisiones como si fuese neutral al género, cuando eso no existe. Entonces, más bien pasa, por ejemplo, que todo el confinamiento no ha tomado en cuenta la existencia de la violencia contra las mujeres, y no ha tomado en cuenta tampoco estas condiciones de cuidado. Entonces, no son medidas que descargan a las mujeres, sino todo lo contrario. Entonces, me parece como bien relevante hacer énfasis. Y creo que sí uno de los impactos súper fuertes, además de la carga física, es la carga mental y emocional que implica todo esto. Y creo que todo, retomo lo que antes decía sobre el tema de las condiciones de clase, porque creo que también todos y todas tenemos miedos, preocupaciones, tenemos afectación en la salud mental. Unas, por ejemplo, podemos tener miedo a que nos despidan, pero de momento todavía. Pero también puede ser que tenemos salario, pero tenemos personas dentro de nuestras familias quienes no tienen, entonces
eso nos implica una carga emocional y mental para ver cómo resolvemos el bienestar de todo y todas. Entonces, hay un incremento en esa carga mental, en ese trabajo mental que incluye los cuidados. Pero por otro lado, creo que todavía es más fuerte para la gente que no tiene ingresos fijos. Entonces, si de por sí tenerlos y tener miedo de perderlos es preocupante, no tenerlos y verse diariamente con la duda de qué vamos a comer es sumamente pesado. Y a mí por eso también me impactó mucho, creo que fue Factum, que cuando se dijo lo del que el transporte público no iba a poder circular, hizo una nota, uno de los periodistas de Factum se subió a los buses y estuvo escuchando ahí, preguntando, y entonces una de las cosas que comentaban era que una señora vendedora de agua embotellada, una vendedora informal, entonces le preguntaba al motorista que si es verdad que no iba a haber transporte, que ella tenía que salir obligatoriamente con el riesgo de ser detenida, pero que tenía 3 hijos a quienes tenía que darles de comer. Entonces, el trabajo de cuidados también implica todas esas decisiones que las mujeres vamos tomando diariamente para resolver, para intentar garantizar la continuidad de la vida. Y eso muchas veces es a costa de nuestro propio bienestar, a costa de renunciar al autocuidado. Y había también, creo que lo que comentaba de la empleada que le colabora, la que trabaja con ella, también me recuerda todas esas experiencias de las mujeres trabajadoras del cuidado migrantes que a la distancia cuidan a sus familias, cuidan desde el tema del envío de remesas, como también al estar llamando, al menos pendiente de qué está sucediendo con su familia. Entonces, creo que la decisión al final de esta trabajadora, que sí puede tener un mayor bienestar personal estando ahí, tiene ciertas cosas garantizadas, pero muy probablemente, me atrevo a decir, que su decisión de quedarse también tiene que ver con que siente que de alguna manera contribuye más a su familia estando lejos. Que esa es otra manera de cuidar y eso es una carga emocional que las mujeres trabajadoras remuneradas del cuidado asumen diariamente. Y la otra se la dejo a Ili. Gracias, Julia. Ok, gracias, Julia. A mí me gustaría hacer brevemente, muy puntual, algunos comentarios sobre lo que pues, nos comentaba Elizabeth, ¿sí? ¿Por qué? Porque Elizabeth toca un aspecto fundamental que se ha sido desvelado a partir de la emergencia por COVID-19, y es el tema de la reconfiguración o de la reestructuración de las redes de apoyo en el tema de cuidados. ¿Por qué? Porque en los países latinoamericanos un papel fundamental en el cuidado de niños y niñas y en el cuidado de personas con enfermedades crónicas lo juegan las abuelas, ¿sí? Entonces, pero ¿qué sucede? Que con el COVID-19 las abuelas pasan a ser un grupo altamente vulnerable y con riesgo de muerte ante el contagio. Entonces, digamos que en el escenario ideal, ¿verdad?, las abuelas tendrían que haber cesado las actividades de cuidado y ser sometidas a medidas estrictas de aislamiento, ¿sí? Pero sabemos que eso no es solo decirlo y hacerlo, ¿verdad? Ya no tuviéramos tantos casos, ya no estuviéramos en cuarentena si los escenarios ideales se cumplieran, sino que hemos tenido entonces que también hablamos de un escenario complejo de cuidado porque en muchas ocasiones cuando se ha buscado seguir el manual sanitario, pues las familias se han quedado sin esta rama del cuidado que representan las abuelas. Pero por otro lado también están las abuelas que continuaron con su actividad, que continúan hasta el día de hoy con su actividad, y entonces están cuidando con alto riesgo de contagio, porque sabemos que niños y niñas pueden ser incluso vectores asintomáticos, ¿sí? Entonces no hay necesidad de decir, ay, que hay alguien enfermo y por eso la tenemos que aislar.
No, eso puede llegar de cualquier manera a los hogares. Entonces, esto es un elemento bien importante porque el COVID-19 ha traído a colación esa reconfiguración. En el caso de la situación particular de las empleadas del hogar remuneradas, sabemos que en El Salvador este es un ámbito de trabajo que está entre lo no monetario y lo monetario, pero en esto que conocemos como la parte informal de la economía ante la falta de regulación. De en qué situación están ejerciendo trabajo de cuidado las empleadas del hogar remunerado. Existen iniciativas como, por ejemplo, que desde la parte patronal se puede inscribir al Seguro Social, pero esto no es vinculante ni obligatorio. Entonces, en ese sentido, los índices de inscripción al seguro son bastante bajos. Justamente antes de la cuarentena, también tuvimos un decreto para que se instaurara un salario mínimo, ¿sí? Al sector de trabajadoras del hogar remuneradas. Y esto ha quedado prácticamente en el olvido ante los temas, ¿verdad?, que la emergencia ha puesto sobre la mesa, ¿verdad? Que sabemos que son más que todo temas macro, donde se ha dejado estos aspectos más particulares de lado. Eso por una parte. Y segundo, con la pregunta que nos hace Ivette, si no me equivoco, sobre si existe alguna ley. Fíjense que aquí, y esto es parte también de los diagnósticos que hemos trabajado desde la Fundación ERC, es que leyes existen. Leyes que atienden a los grupos que son receptores de cuidados existen. Por ejemplo, tenemos múltiples leyes que favorecen los derechos de las mujeres. También tenemos leyes que atienden la situación de la niñez y la adolescencia. También tenemos leyes que atienden la situación de personas con discapacidad. Pero todos estos son esfuerzos legislativos, si los queremos ver así, que están como dispersos, ¿verdad?, en el escenario, en el ideario y en el campo de acción de política pública en El Salvador. Lo que proponemos, tanto desde los espacios de sociedad civil y de organizaciones de mujeres que ven el tema de cuidados, como desde la academia, es que se pueda aprobar una política nacional de cuidados, ¿sí? Ese es nuestro horizonte, quizás es de mediano y largo plazo, pero pensamos que la emergencia por COVID-19 y la crisis bueno, siempre ha sido un momento bueno para que se apruebe, pero hoy es primordial hablar de la necesidad de una política nacional de cuidado que saque, que desprivatice los cuidados de los hogares y lleve y asigne responsabilidades, ¿verdad? Con un enfoque de corresponsabilidad social en los cuidados, que asigne responsabilidades, por ejemplo, a instituciones empleadoras y al Estado, para que garantice sistemas integrales de cuidado que descarguen a las mujeres, a los hogares y dentro de los hogares a las mujeres, de este tiempo de trabajo necesario para reproducir la vida, que no es obligación solo de los hogares, no es obligación solo de las mujeres. Todos y todas dentro de la sociedad tenemos que garantizar esta sostenibilidad de la vida. Y eso sabemos que en el mediano y en el largo plazo trae beneficios, incluso para los indicadores de desarrollo de un país, y con esto hablamos del desarrollo humano, ¿verdad? No estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de indicadores sociales, de bienestar, ¿sí? Entonces, más que leyes existen. Necesitamos una articulación de todos los elementos que posibilitan la vida dentro de una política nacional de cuidado. Pero claro, esto pasa por todas aquellas cuestiones de voluntades políticas, de cambios culturales, etcétera, ¿verdad? Pero es necesario colocarlo de manera insistente para que sea tomado en cuenta en las perspectivas de desarrollo. No estoy tan segura si en un gobierno como el que tenemos, pero sí definitivamente en uno que tenga un ideario distinto. Y con eso cerraría yo lo de la pregunta. Gracias. Elizabeth tiene una repregunta, pero la vamos a dejar para dar para un poco después y así retomamos este tema. Por ahora quiero darle la palabra a Carolina Bodevich, que quiere compartir un comentario también. Bueno, hola Ili, hola Julia. Bueno, yo con la experiencia que estaba contando Elizabeth y un poco lo que estaba hablando también Julia, yo recordaba, y creo que ya se lo había comentado a Laura, en el edificio en el que vivo, he tenido la oportunidad de hablar con 3 mujeres que son trabajadoras del hogar y que se han quedado acá en el edificio trabajando, cuidando a los niños, a las niñas, haciendo el trabajo del hogar. Entonces tienen lo que tiene la cuarentena de ellas estar aquí, de no ir a sus casas. Y vos ves a esas mujeres y bueno, yo les pregunté, pero ¿por qué no han ido? Porque sus empleadores o sus empleadoras las pusieron ante la decisión de si te vas, no regresas porque puedes traer la enfermedad a la casa, y si te vas y ya no regresas, no te voy a pagar. Entonces se enfrentan como con esa decisión en términos económicos.
pero claro que eso para mí es bien importante, pero también me pongo a pensar en la carga emocional que todas estas mujeres están viviendo también al quedarse acá. Saben probablemente que están estables económicamente, estables entre comillas, ¿verdad? Pero siguen recibiendo un salario, pero la carga emocional de no saber cómo están sus hijos, sus hijas, solo hablar por teléfono con ellos, no saber si la persona que los está cuidando, es decir, su abuela, su tía o la red con la que cuenta, se le ha facilitado ir a comprar la comida o garantizarle los cuidados mínimos a sus hijos o a sus hijas. No sé, es mi impresión, pero no sé qué tanto también se está hablando de esa carga emocional que estas mujeres están sufriendo también. Que yo creo que tampoco es como, no son benévolos los empleadores, perdón, que les han dicho, hey, pero te estoy pagando, estás en mi casa, te sigo dando tu salario, porque también hay una carga emocional ahí que no sé cómo están lidiando ellas con eso, porque creo que solo mi opinión y mi mera percepción, pero las veces que he conversado con ellas son mujeres que evidentemente no pueden dejar de pensar en sus hijos y en sus hijas, no pueden dejar de pensar en que no saben las condiciones en las que están viviendo sus hijos y sus hijas ahorita. Las tres tienen personas a su cargo en sus casas respectivas, pero tienen que quedarse acá para seguir recibiendo un salario. Entonces, reflexionaba sobre eso y no sé si pueden ustedes como reflexionar sobre esas condiciones emocionales también. Y tenía otra pregunta, pero ya la contestaba Julia e Ileana, como qué protección posible o qué mecanismos de protección hay para estas mujeres también. Yo sé que legales no hay muchas, y ya Ili también hablaba un poco sobre de parte de la sociedad civil, qué es lo que se está exigiendo, pero más allá de la exigencia, ahorita con las condiciones reales que existen, ¿a qué protección tendrían acceso estas mujeres si es posible esa protección? Yo solamente quiero darle brevemente la palabra de nuevo a Elizabeth, que tiene algo ahí que decir con respecto a esto que Caro está diciendo, ¿no? Solo un comentario breve, sí. Hola, sí, gracias. No, yo le estaba comentando a Laura que la señora que trabaja conmigo sí me ha estado contando constantemente, ya van 2 o 3 personas que me va diciendo ella que les han quitado el trabajo porque no quieren presentarse a trabajar. Y en uno de los casos que la señora no podía, pues sí, quedarse sin trabajo, tuvo que aceptar entrar y quedarse 6 meses sin salir de la casa para que no le quitaran el trabajo. Porque eso fue lo que le dijeron los empleadores. Si venís, te vas o 3 meses, puedo estar mintiendo entre los 6, pero fue un tiempo largo que le dijo, te tenés que quedar y no podés salir. Si te quedas así, tenés el empleo. Si no, mejor ya no vengas. Y ya van 3 casos que ella me cuenta por el estilo. Muchas gracias, Elizabeth. Quizás antes de que comenten Ileana y Julia, les puedo plantear 2 preguntas más para que hagamos como un bloquecito y así podemos aprovechar más el tiempo. Ivette Orellana pregunta que ¿cuál consideran ustedes que será el rumbo que tomará la economía de cuidados luego de esta situación? ¿Se profundizará más la crisis del trabajo de cuidados con lo del teletrabajo y esta forma? Y luego Tania Pleites también pregunta si, como en otros países, como donde ella vive, existen algo que se llama como cajas de resistencia, que son redes comunitarias, feministas, de trabajadoras del hogar, madres uniparentales, etcétera, que se cuidan y se autocuidan con provisión de alimentos, con turnos de cuidado, etcétera. ¿Qué tanto están organizadas estas redes familiares y comunitarias en El Salvador? Sé ejemplo de esto. Y ahí cierro el micrófono y se lo doy a usted. Ili, ¿quieres empezar? No, dale vos. Julia. Ok. A ver, a mí me parece que sí, que definitivamente esto es uno de los problemas y yo creo que también ha habido una decisión equivocada de las autoridades de gobierno de posicionar la situación como decidir entre la salud y la economía. Yo creo que no es así la situación y creo que al contrario, si lo ponemos en esa
si lo ponemos así, confrontada la decisión sobre salud y la economía, resulta que la gente termina priorizando la actividad económica porque tenés, no sé cómo explicarlo, pero es una decisión inmediata. O sea, el COVID, que te dé COVID todavía es una posibilidad, un riesgo alto, puede ser, pero todavía es una posibilidad. Pero el morir de hambre es algo que puede pasar en lo inmediato. Entonces, es como, y aquí quiero hacer un símil bien duro en realidad, con el tema de la violencia. Mucha gente dice, por ejemplo, que por qué las familias emigran sabiendo los riesgos que hay en toda la ruta migratoria, que ya sabemos que a las mujeres las abusan sexualmente, que ya sabemos que les pueden secuestrar, sí, pero eso, aunque es prácticamente seguro que eso va a pasar, todavía continúa siendo una posibilidad. Pero el tema de la gente que está viviendo en zonas ya sea controladas por pandillas y tienen amenazas de las pandillas, o por el contrario, acoso policial, acoso militar, eso está pasando en lo inmediato. Entonces la gente tiene que decidir entre o corro el riesgo de que una cosa suceda o asumo el riesgo de algo que está por pasar. Entonces creo que eso es algo que se ha manejado mal. Entonces creo que las decisiones gubernamentales deberían más bien estar encaminadas a garantizar que la gente pueda quedarse o pueda cumplir con la cuarentena, por ejemplo, pero sin tener el riesgo de pasar hambre. Entonces creo que eso es una de las cosas, y que creo que a muchas, entre ellas las trabajadoras del cuidado remuneradas, les está sucediendo. Y entonces les toca asumir esa carga emocional muy fuerte de quedarse, y que eso pasa, como decía Ili en su introducción. O sea, eso ha estado pasando desde siempre. Mucho antes del COVID, las trabajadoras del hogar remuneradas, por ejemplo, las migrantes, pasa que hasta les quitan los documentos, etcétera. Entonces, pasa diariamente que ellas tienen que decidir quedarse indefinidamente ahí sin ver a sus familias para poder garantizar esos ingresos que necesitan, y asumen esos costos emocionales. Entonces, y ahora el COVID simplemente lo viene a evidenciar mucho más. Entonces, ellas tienen que arriesgarse, o tienen que tomar esas decisiones de estar lejos y no poder supervisar directamente el bienestar de su familia con tal de garantizar lo otro. Y con lo de que si se puede profundizar la crisis de los cuidados, yo creo que sí. Yo no veo, la verdad, lastimosamente un panorama favorable. No, pese a que de alguna manera se puede estar hablando un poco más de los cuidados en estos días y esto, yo creo que eso todavía no va a generar una revolución en este sentido. Muy probablemente se termina incluso normalizando, o sea, pasa esta sobrecarga de trabajo, podría llegar a pasar o a ser parte de esa nueva normalidad. Y eso me parece bien serio y bien grave. Y creo que también, por ejemplo, el teletrabajo, bajo la excusa, pero al mismo tiempo la necesidad que tiene, bajo la excusa de los empleadores de darles mayores oportunidades a la gente para que garantice el bienestar de su familia, que no se contagie, y por el otro, bajo la necesidad real que tenemos las familias de garantizar ese bienestar, eso hay un aprovechamiento de parte del capitalismo para trasladar costos de las empresas a las familias. Entonces, yo creo que ya se está viendo que el teletrabajo está incrementando por ejemplo, los gastos de energía eléctrica, y eso está siendo asumido dentro del presupuesto familiar, con la compra de mascarillas o lo que sea, todos esos costos extras que han venido con el COVID, y que si se reactiva la economía, igual vamos a tener que estar asumiendo por un tiempo al menos. Entonces, creo que van a ser una sobrecarga para las familias y para las mujeres,
y me parece bien riesgoso que sean parte de lo que están llamando la nueva normalidad. Y por último, lo de las cajas de resistencia, pues la verdad no tenemos mucha información sobre eso. Hay unas organizaciones que están tratando de hacer un diagnóstico de esas iniciativas de cuidado. Todavía el COVID no nos permitió hacer una reunión que teníamos programada para conocer los resultados de ese diagnóstico, pero por ejemplo dentro de lo que nos comentaron era que la misma gente a veces sí tiene algunos, no sé, huertos comunitarios o ese tipo de cosas, pero no los reconoce aún como prácticas de cuidado y quizá mucho menos como prácticas feministas. Entonces creo que hay algunas cosas que sí se están haciendo, pero es poco, y todavía no podríamos pensar que es algo que pueda replicarse, creo yo, tan fácilmente en otros lugares. Pero ojalá que sí, que por la misma necesidad esto pueda empezar a suceder en más comunidades y que se den muchos más esfuerzos solidarios. Gracias, Julia. ¿Y le quieres agregar algo más? Sí, todavía tengo tiempo. Sí, claro. Tenemos un par de preguntas más, así que también. Voy a tratar de ser bastante puntual. Gracias. Voy a tocar 3 puntos, ¿sí? El primero, el que mencionaba Caro, que me parece fundamental también, eso debe estar en letras mayúsculas, no solo a partir de la crisis por COVID-19, sino que ya era un tema altamente delicado ya estaba en crisis ese sector también, y es el sector de la salud mental. ¿Qué ha sucedido? Que con la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento y todo, esto del estrés y esto de la desesperación y todo, es como que ha colocado el tema nuevamente. Pero hay que tener la claridad de que en El Salvador ese es un tema altamente descuidado, ¿sí? Con bajísimos niveles de inversión social en materia de salud mental. No necesitábamos una crisis sanitaria para que la sociedad ya estuviera desequilibrada por los temas de pobreza, por los temas de violencia, por los temas de inseguridad. La salud mental ya estaba bastante dañada antes de la crisis. Entonces, pero es, al igual que el tema de cuidados, una oportunidad de oro, ¿verdad? La que coloca el COVID-19 para poner atención en este tema. Y Caro nos mencionaba un caso muy específico de las empleadas del lugar donde ella vive, ¿verdad? Pero la crisis de salud mental actualmente es generalizada. Eso es en todo el país, dentro de todos los hogares, ¿sí? Y sobre todo también teniendo en cuenta que no es que se ha procurado que eso sea distinto, al contrario, la forma de la comunicación oficial alrededor de la crisis ha sido una comunicación de paranoia, de depresión, etcétera, ¿verdad? Hay que tener en cuenta esos elementos. Con lo que se me va el nombre de la persona que preguntó con lo de las medidas bueno, creo que Caro lo colocó también, ¿cuáles serían como medidas inmediatas de protección a las trabajadoras del hogar? Pues decir que por lo mismo que es un sector que no está regulado, pues a un lugar donde acudir no tienen, pues, pero sí podemos pensar que aquí juega un papel muy importante, por ejemplo, las estrategias inmediatas que los gobiernos han impulsado, no solamente el gobierno de El Salvador, sino que los gobiernos en Latinoamérica, como son las transferencias en efectivo directas a los hogares que han caído en pobreza inmediata por el paro productivo. Y aquí también juega un papel muy importante la entrega de paquetes alimenticios, ¿sí? Como las famosas canastas que ayer el presidente primero entregó por una página web y después las iban a entregar casa por casa el domingo, y ya al final no sabemos cómo la van a entregar, pero estas medidas así no tienen que tener esa ligereza, no se pueden hacer de manera improvisada, porque son precisamente este tipo de mujeres afectadas por la pandemia y sus familias las que deben ser rigurosamente, normativamente las beneficiarias de este tipo de asistencia, porque son las únicas salidas que tienen ahorita para suplir escenarios extremos, no solo de pobreza por ingresos, sino que de hambruna, porque en El Salvador, escenarios que no habíamos tenido en mucho tiempo, ya estamos viendo casos de hambruna, y eso es sumamente delicado, en cómo va a persistir esta situación. Sí, bueno, otro ejemplo del caso de las trabajadoras del hogar es cuando se dieron las crisis afuera de los cenados, la fotografía, ahí era el rostro de la informalidad que llamamos, eran las mujeres comerciantes minoristas, eran las mujeres trabajadoras del hogar que habían visto recortado su ingreso de un día para otro, y así muchas economías de subsistencia, ¿verdad? Eso con respecto a las trabajadoras del hogar. Y finalmente, con la compañera que preguntaba que cuál consideran ustedes que será el rumbo de la economía del cuidado, pues aquí podemos ver 2 escenarios, ¿verdad? Nada más. Aquel en el que
esto sigue sin estrategias y sin políticas alrededor del tema de cuidado, y bueno, obviamente la crisis se va a profundizar y lo que vamos a ver es que además la crisis va a pasar a ser parte de la nueva normalidad, como lo decía Julia, ¿verdad? Va a parecer normal, teletrabajar va a parecer normal, se está hablando ya de la virtualización de la educación, ¿verdad? En un país con bajos niveles de acceso a Internet, etcétera. Además, también se ha mencionado, eso me parece un elemento muy importante, que aquellos hogares que tienen menos acceso a recursos virtuales también son los hogares que tienen jefaturas o responsabilidades parentales de menores calificaciones. Entonces, esto de la escuela en casa en realidad es un elemento bien importante de debatir. Debería ser un punto de honor en la lucha feminista de cara al tema de cuidados en la crisis. Y aquí también está el otro escenario con esto de la crisis, y es que miren, es lamentable, y esto yo lo digo así abiertamente, como vemos a diferentes países, no digo que todos, pero la tendencia mundial es que los gobiernos han puesto su mirada en retomar economías de bienestar, han puesto su mirada en recuperar o fortalecer los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque el tema de los cuidados, el tema de garantizar la vida para no volver a caer en estos escenarios, ¿verdad? De abandono de los sistemas de salud y de su financiamiento que nos llevó a tener estas crisis de contagios y de muertes, ¿sí? Para que esto no vuelva a suceder, la tendencia mundial es virar nuevamente hacia el bienestar, pero es alarmante que en El Salvador vamos en el sentido contrario. Parecería que el escenario es todo lo que no se está planteando en el mundo, aquí lo estamos haciendo, pero para la otra dirección. Entonces, ¿qué pasa? Y decían en Twitter un día de estos, y me parece muy acertado, parecería que nos ha tocado el peor presidente del mundo y el peor fiscal, decía alguien, para poder atender o enfrentar esta crisis. Bueno, Laura no nos dejará mentir, el trato o el manejo que se ha hecho en México de la crisis es abismalmente diferente, si es que no es opuesta como se está haciendo en El Salvador, ¿sí? Entonces, es bien importante esto, porque esto es una oportunidad de oro, parecería utópico, parecería idealista, pero la tendencia mundial es virar hacia políticas que procuren cuidados, y en El Salvador pues vamos en sentido contrario. Aquí sí les invito a que puedan como informarse de las propuestas con las que ya se cuentan, y que en la medida que puedan, ya sea a nivel de redes sociales o a nivel de actividades de calle, cuando podamos volver a las calles, ¿verdad? O a los espacios tomadores de decisión, pues que estén pendientes y puedan apoyarnos, porque sí hay una lucha en El Salvador activa porque se reconozca el trabajo de cuidados y se puedan ejercer o implementar políticas alrededor de este tema. Entonces sí quedan como esos dos escenarios, y desafortunadamente pues el más pesimista es además el que parece el más probable. Entonces con eso cerraría yo mi participación. Y gracias por eso, Ileana, porque creo que lo que podemos hacer después es que a las que han participado acá les podremos enviar por correo electrónico la política de la que vos has hablado, ¿no? De que ya hay una política que se quedó básicamente para ser aprobada. Entonces, como es importante también leerla y conocerla de cuál ha sido el camino recorrido en este momento. Y se los podemos compartir por correo. Hay dos últimas preguntas. Con esto ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero no quiero dejarlas pasar, son dos nada más, y luego podríamos hacer un cierre. Magda Castellanos, le gustaría saber qué opinan sobre lo que pasará con los hijos de madres y padres que trabajan fuera de casa cuando no se levante la cuarentena al mismo tiempo que los centros escolares. ¿Quién asumirá estos cuidados de los hijos que deberán quedarse en casa cuando las madres o padres ya no puedan hacerlo? Esta es una. Y luego, retomando lo último que tú dijiste, Julia, sobre estas iniciativas que hay, sobre algunas cosas sobre huertos, etcétera, que todavía no son iniciativas feministas tal cual. Elena pregunta, ¿qué relación podemos hacer entre la crisis que estamos viendo ahorita con la crisis ambiental, alimentaria y la economía del cuidado, ¿no? Si esto es viable también cuando El Salvador se sabe que tiene un problema de no soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, con estas dos preguntas cerraríamos y luego pasamos a nuestro cierre, lastimosamente. No sé quién quiere empezar, o quizás contesta una pregunta cada quien. Ili, ¿qué le parece?
Perdón, a Ili propongo que yo respondo lo de la crisis ambiental y vos respondes la otra. Okay. Bueno, primero a mí me parece que hay una relación totalmente directa entre la crisis ambiental y la crisis de los cuidados, sobre todo en los espacios más comunitarios. Esto también previo a la crisis. Entonces ya, por ejemplo, toda la contaminación, por ejemplo, por agroquímicos, ya tenía a las comunidades y a las mujeres en las comunidades haciendo un trabajo extra de cuidado por atender a personas enfermas con enfermedades renales crónicas. Entonces, o por ejemplo que todo el riego de los pesticidas estaba dañando los alimentos, o sea, las frutas de los árboles, los sembradíos que podían tener para el consumo de subsistencia dentro de las comunidades, eso se está dañando también. Entonces, hay una relación directa entre la crisis de cuidados y la actividad económica. Eso la crisis de cuidado, la actividad económica y la crisis ambiental. Entonces, eso también está afectando, por ejemplo, el tema del agua. Entonces, la crisis hídrica depende también no solo de la cuestión climática, sino también de la actividad económica y de la gestión que se ha hecho de eso. Y a mí la verdad es que quiero traer a colación acá un comentario que hizo el ministro de Medio Ambiente en el marco de la PRECOP, no recuerdo ahorita muy bien en qué momento fue, del año pasado. Entonces, pero él mencionaba que una forma de reforestar era a través de monocultivos como la caña, y eso me pareció una afirmación bastante preocupante. Entonces, porque ha sido el cultivo de la caña una de las actividades más contaminantes y que más ha puesto en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de las poblaciones y las comunidades. Entonces, ya para aterrizar, yo creo que sí, que hay una relación directa. Creo que si bien eso de los huertos comunitarios no es a gran escala, no va a botar el capitalismo inmediatamente, pero creo yo que sí es una apuesta muy fuerte de resistencia, es una apuesta que además desde las políticas públicas debería promoverse. Yo creo que el Ministerio de Agricultura podría aprovechar esta situación para mejor promover este tipo de cosas y al mismo tiempo deberían empezar a abandonar la política que desde finales de los 90 se tomó de priorizar la importación de granos básicos en lugar de potenciar la producción agrícola nacional. Entonces, creo que hay como dice Ili, una oportunidad de oro. No sé si la van a aprovechar desde las instituciones del Estado, pero yo creo que sí deberíamos, tanto en la zona urbana como en la zona rural, promover ese tipo de formas de resistencia comunitarias y familiares. Creo que aunque sea en una maceta y a sembrar tomates, es un acto de resistencia que puede contribuir a reducir los impactos económicos que está teniendo en las familias esta crisis del COVID. Bueno, voy con la otra pregunta que surgía y que decían, ¿qué pasará con los hijos y las hijas de madres y padres que trabajan? Miren, yo aquí veo 3 escenarios posibles, ¿sí? El escenario extremo en el que los niños y las niñas, dependiendo de la edad, pues se optará porque queden solos en casa y se van a reforzar otros protocolos de seguridad, ¿verdad? Digamos, la familia van a tomar aquellas que pueden, porque claro, estas salidas dependen también del nivel de ingreso de los hogares, ¿verdad? Reforzar otro tipo de medidas de seguridad, ¿verdad? Ese es como el escenario extremo. Tenemos también el otro escenario que depende del nivel de ingreso, y es que se contratarán servicios privados de cuidado. Pues si no hay escuela, pues seguramente se van a habilitar otros espacios, o sea,
el capital no se ha dormido, ¿verdad? Y la oferta privada de servicios de cuidado con un enfoque bastante mercantilizado va a surgir a partir de esa necesidad. Entonces es muy probable que exista también grupos de hogares que opten por colocar a sus hijos o resguardar a sus hijos en este tipo de estancia, ¿verdad? O casas de cuidado, ¿sí? Y bueno, el tercer escenario es el que además ya se está viendo en los países de Europa y Asia que han retomado actividades, es que se están sacrificando plazas de trabajo remunerado para quedarse en casa con plazas de trabajo exclusivo de cuidados no remunerados, ¿verdad? Entonces aquí, cuando se toman estas decisiones dentro del hogar, obviamente pues se prioriza el ingreso y se prioriza digamos, la entrada económica del hogar. Y en países como el nuestro, ¿verdad? Aunque existen casos en los que no sucede, pero bueno, volvemos a que es el caso promedio el que interesa, el ingreso más bajo dentro del hogar, dentro de una pareja, suele ser el ingreso de la mujer. Y a esto sumado a que se asocia a la figura de la mujer como la que puede ser mejor cuidadora que la figura del hombre, ¿sí? Porque eso sabemos que es una cuestión cultural y machista, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes creen ustedes que van a ser las sacrificadas a la hora de decidir si se retoman las actividades laborales o se quedan en casa cuidando a los niños y niñas, sobre todo en las primeras edades, ¿verdad? Que no puede uno simplemente decir se quedan solos o ver quién los cuida, ¿verdad? Entonces, esos para mí son como los tres escenarios que deja esta situación. Y es bien importante hablarlo porque el anuncio que han hecho las autoridades es que bueno, yo comentaba, creo que antes, cuando estábamos hablando de iniciar el foro, que hay un tuit de la ministra de Educación que literalmente dice, las escuelas fueron las primeras instituciones en cerrar y serán las últimas en abrir. Entonces, este es un escenario que vamos a ver. Y esto, pues, obviamente va a profundizar o a seguir precarizando las condiciones ya malas en las que las mujeres se insertan a los mercados laborales, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son los tres escenarios que yo veo. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos también ahí en el tintero con algunos comentarios, pero me voy contenta porque creo que este es un tema que da para más. Entonces, por favor, Julia y Ileana, dejen sus puertas abiertas para que volvamos a estar de nuevo juntas y platicar. Quisiera que cerráramos, yo sé que ya lo dijeron en algunas de sus intervenciones, pero tal vez cerrar con que concretamente ustedes creen hoy por hoy que hay una posibilidad o alguna posibilidad de que el trabajo de cuidados, al menos en el discurso público, se ubique como prioritario. ¿Ven algunas luces ahí? Y si no, ¿qué ustedes piensan que se puede hacer, ¿no? Como desde nuestros espacios de vida cotidiana? Julia. Bueno, yo, como les decía, no, lastimosamente no estoy muy optimista en que esto termine siendo una prioridad pública. Yo creo que, por un lado, creo que, como decía antes, la discusión de los cuidados ha ganado terreno en poquito, pero ha ganado cierto terreno en la discusión académica y dentro del movimiento feminista. Pero creo que todavía falta, bueno, y el movimiento feminista estamos tratando de que estas discusiones lleguen a otras mujeres que no han estado participando en el movimiento, pero creo que aún es poco y creo que la única manera de que llegue con mayor rapidez sería si se asumiera como un compromiso de Estado, pero no estoy viendo ese compromiso. Y más bien lo que he visto hasta el momento de lo que va del gobierno, creo que ha habido retroceso en la decisión de esto y eso me parece bastante desacertado. Entonces creo que ha habido más bien hay un enfoque muy maternalista de los cuidados en esta administración. Todavía tienen tiempo para corregir, ojalá que lo puedan hacer. Y que lo asuman, pero de momento no lo veo. Y creo que en todo caso, si hay algún apoyo, va a ser desde la visión de combate a la pobreza, ¿verdad? Entonces, desde retomar
todo esto de las transferencias monetarias condicionadas, la pensión básica universal, estos paquetes, entonces más para que la gente no muera de hambre, que yo no digo que no quiero desmerecerlos, y no digo que no contribuyen, pero no resuelven la problemática ni son de carácter universal. Entonces creo que esto todavía falta, y mucho menos si se mantiene ese enfoque maternalista, porque entonces va a seguir definiendo que la carga continúa en las mujeres. Entonces, por ejemplo, en el caso de las transferencias condicionadas, era el compromiso desde gobiernos anteriores, era que las mujeres recibían este ingreso, pero a cambio de garantizar que los niños y niñas asistieran a la escuela y también a sus controles de salud. Pero entonces eso estaba poniendo bajo la responsabilidad de las mujeres esto y no de la familia, no de la comunidad, no del Estado, sino de las mujeres. Entonces, yo creo que lo ideal sería buscar, por un lado, nuevos procedimientos para garantizar que esas medidas lleguen a la gente que realmente lo necesita. Entonces, segundo, que sean manejados los recursos públicos con la debida transparencia y rendición de cuentas. Entonces, pero que es fundamental que además de hacer todo eso, se cambie ese enfoque, ¿verdad? Y que no se continúe con esa visión maternalista, sino trascendamos a una visión de corresponsabilidad social. Y otro tema que creo que también debería asumirse es ejecutar lo que mandata el convenio 156 de la OIT, que es garantizar la igualdad de oportunidades para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. Creo que en este momento concreto y con todo ese tema del teletrabajo, este convenio que está ratificado por El Salvador desde hace tiempo y que no le han dado la debida prioridad, entonces es momento de hacerlo. O sea, es necesario que tanto para las mujeres que trabajan en el empleo formal como las que hasta el momento están en el empleo informal, se generen oportunidades para garantizar el cuidado. De lo contrario, va a pasar exactamente lo que Ili estaba planteando en esos escenarios, y es bastante preocupante. Este convenio nos dice que el Estado está obligado a generar medidas para que las trabajadoras y trabajadores que tienen responsabilidades de cuidado puedan acceder al empleo en igualdad de oportunidades que los otros trabajadores y trabajadoras. Y repito, para que lo conozcan, les invito a leerlo, el convenio 156 de la OIT. Y por último, yo también repito que no lo veo aún a gran escala, pero sí tengo la esperanza, ¿verdad? Que como una labor tanto de subsistencia como de resistencia, a nivel comunitario se empiecen a hacer este tipo de esfuerzos más solidarios. Entonces, creo que hay algunas experiencias interesantes de cooperativas de vivienda, de cooperativas de producción, y creo que se puede trascender a esto que no recuerdo ahorita, perdón, quién lo comentaba, pero que son iniciativas de economía del cuidado, de economía solidaria del cuidado. Entonces, tengo la esperanza que eso por lo menos va a ir tomando por la misma necesidad un mayor avance en el país. Y bueno, aprovecho para agradecer la oportunidad, y por supuesto que estoy en disposición de continuar con otros espacios como este. Gracias, Julia. Ili. Sí, bueno, brevemente, ya como cierre, con la pregunta de si vemos como posibilidad, pues yo sí soy clara, o digamos, percibo que al menos con el gobierno actual, desde la articulación de políticas públicas, el escenario es adverso. Y más que, o sea, es que ni siquiera podemos estar pensando ahorita en cómo lo colocamos, que es una, digamos, es lamentable que ya lo teníamos colocado y que hemos perdido ese espacio que ya se había ganado, ¿verdad? Porque sabemos cómo se han mellado todos los espacios de participación y consulta ciudadana con este gobierno. Y sobre todo por lo que yo considero que no
podemos tener como la esperanza de que se retomen estos temas es porque en materia de derechos de las mujeres, en materia de políticas de cuidado, como por ejemplo el presupuesto en educación, el presupuesto en salud, el presupuesto en medio ambiente, pues hemos visto recortes, ¿verdad? Y igualmente, por ejemplo, en iniciativas como Ciudad Mujer, en la pérdida de secretarías estratégicas como la Secretaría de Inclusión. Entonces, lo que vemos aquí es un retroceso, una pérdida del enfoque de derechos por parte de las políticas públicas. Entonces, yo lo veo difícil. Con la pregunta de qué podemos hacer, pues a mí me parece que hoy es cuando no se debe desistir en los esfuerzos de investigación, en las propuestas, digamos, desde la academia. Tampoco se debe desistir en los esfuerzos organizativos para seguir como teniendo esta carpeta de temas estratégicos de los que no debemos perder la vista, como es el tema de derechos de mujeres, el tema de corresponsabilidad social en cuidado, el tema de soberanía alimentaria, el tema de la necesidad hoy más que nunca de sistemas fortalecidos de salud, que al final de esto articulan toda la red de la vida y la red de los cuidados a los que debemos tener acceso por derechos fundamentales constitucionales. ¿Verdad? No es una cuestión de que si un tema cabe o no dentro de una agenda, es una cuestión de cumplimiento de derechos. Y por otra parte, también retomar un poco lo que ya mencionaba Julia, es bien importante no perder de vista o ver de qué manera se pueden como alimentar estas redes comunitarias de cuidado que definitivamente pues plantean una visión alternativa, es decir, otra ruta, otra puerta para poder plantear también soluciones a los problemas del cuidado dentro de la sociedad. Con eso pues cerraría mi participación. Gracias, Ileana. Gracias, Julia, de verdad. Lastimosamente tenemos que despedirnos, se nos queda corto el tiempo. Yo les invito a que estemos pendientes de Alaraca porque vamos a seguir haciendo estos coloquios. Y antes de irnos, quiero dar la palabra a Jimena para que pueda hacer un par de sugerencias y preguntas ahí antes de que nos despidamos. Pues solo quería preguntarles a las participantes si están de acuerdo con que les enviemos algunas cosas por su correo electrónico y también alguna encuesta para ver qué temas les interesan y qué otros temas quisieran que tocáramos en estos espacios que estamos abriendo. Solo eso. Y el 30 de este mes vamos a tener el siguiente coloquio, que siempre está relacionado con la crisis, solamente que vamos a dar un pequeño giro que espero les interese. Vamos a hablar con literatas sobre literatura y pandemia. Así que vamos a darles ahí el aviso y ojalá puedan unirse. Muchas gracias de nuevo y feliz fin de semana. Adiós. Gracias, Ileana. Gracias, Julia, de verdad. Estuvo súper bueno. Les agradezco un montón. Al contrario, gracias a ustedes. Estamos en contacto. Sí, chao. Chao. Adiós, cuídense.